A ver, ¿me confirman si se ve la pantalla? Sí. Joya, ¿se escucha bien también? Micrófono, todo. Todo por las dudas lo acomodamos. Bien, buenísimo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Vamos a arrancar con lo que sería árboles. Bueno, árboles en general, té de árbol, pero nos vamos a centrar obviamente, como les adelantamos ya, en lo que sería un árbol binario de búsqueda, ¿no? El día de hoy vamos a ir viendo qué es un árbol, vamos a arrancar por ahí, qué características tienen, para qué lo queremos usar. Es un poco raro el planteo, o por lo menos yo no estoy acostumbrado, generalmente damos árboles antes de lo que sería hashes, pero este cuatrimestre está dado vuelta. Vamos a hacer un pasito más para adelante y a empezar a definir los árboles binarios, qué son y cómo funcionan. Y finalmente recién ahí vamos a llegar a lo que sería árboles binarios de búsqueda. Es como que vamos a avanzar de a escaloncitos, ¿no? ¿Qué se diferencia con los árboles binarios y qué tipo de operaciones podemos hacer con ellos? Bien, tengo el chat al día, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, no es una estructura tan común, pero no quita la pregunta que siempre hago de ¿alguna vez escucharon de un árbol? Bueno, de un árbol en la vida seguro escucharon, pero un árbol como tipo de dato, ¿qué creen que es un árbol? ¿Qué creen que quiere apuntar a resolver o a optimizar? ¿Alguien alguna vez escuchó? No escuché, pero por lo que me suena sería como cuando habíamos visto backtracking, que era como que teníamos izquierda, derecha, y cada uno volvía a tener los izquierda, derecha, arriba y abajo, y cada... Más o menos Tiene como el nociones. diagrama, pero no sé si la idea sería recorrer todo. Tiene nociones de eso, sí. No todavía en lo que es árbol a secas, árbol general, no necesariamente vamos a tener nociones de izquierda y derecha, pero es una buena No, no, aproximación. claro, no de izquierda a derecha, pero sino como que de datos, Sí, diría yo, o cosas, no se me ocurriría. bien, sí, está bien. Andrei dice para agrupar los datos, sí. Sí, la mayoría de los TDAs que vamos a estar viendo en esta materia trata de agrupar los datos de alguna manera y obviamente en qué forma se van a agrupar en forma de árbol. ¿Qué significa en forma de árbol? Bueno, ¿qué, qué forma? No, es muy difícil buscar la palabra exacta que justo la digan, pero Quizá con alguna jerarquía. esa era la palabra. Bueno, bien, sí, como con alguna jerarquía. La idea es tener alguna estructura jerárquica dentro de estos datos y obviamente que esa estructura jerárquica, perdón, tenga sentido, ¿no? Tenga sentido de algún tipo de agrupamiento que nosotros estamos haciendo. La definición matemática, porque los árboles son un poquito más matemáticos que algunas otras definiciones que estuvimos viendo, es que se trata de una colección de nodos. Vamos a ver directamente una implementación con nodos que a su vez pueden estar conectados a múltiples nodos. Un árbol básicamente consiste de un nodo principal al que vamos a llamarle raíz o R y cero o muchos subárboles no vacíos. La definición es un poco hasta recursiva, lo podría decir, porque los árboles se definen con subárboles. Ahora vamos a ver un poco visualmente y creo que va a quedar un poco más claro, ¿no? Cada uno de esos subárboles también a su vez tienen raíz conectada mediante un vértice que también se le dice R, ¿bien? ¿Por qué lo creamos? Como bien dijo su compañero, estamos tratando de representar una jerarquía en la estructura de los datos y además queremos optimizar la búsqueda lineal de lo que sería, por ejemplo, una lista, ¿no? Obviamente, si hablamos de árbol binario de búsqueda, todavía no llegamos ahí, pero lo que queremos hacer, ¿qué se imaginan que es? ¿Qué tipo de búsqueda queremos emular o simular? Es una búsqueda que ustedes ya conocen. Binario. Claro, es una búsqueda binaria, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros vamos a acomodar los datos para poder simular este tipo de búsqueda dentro del TDA. Hay un montón de tipos de árboles distintos. Hay árboles enearios o generales, que son los primeros que vamos a ver. Hay árboles binarios, que son los que vamos a ver también en esta clase, y árboles binarios de búsqueda. Más adelante también van a tener una clase donde van a ver ABLs, donde van a ver árboles rojo-negro. No me acuerdo quién da esa clase. Antes la daba Valen, pero ahora no sé. También está la clase de árboles B, B+, y B estrella o B asterisco, como quiero decir. Hay un montón más de árboles. La verdad que es una estructura que si bien
No se usa tanto como lo plantearían capaz en la lista o en los hashes. La verdad que igualmente es una estructura bastante usada. Para ciertos casos, escenarios es muy buena y es muy útil, ¿sí? Antes de empezar a hablar un poco más de árboles, vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que es la recursividad. ¿Alguno recuerda qué dos cosas yo necesito? Perdón, by the way, necesitamos recursividad en su mayoría para varias cosas que vamos a hacer dentro de un árbol y en un ratito van a ver por qué. ¿Qué necesitamos para hacer una función recursiva o qué necesitamos para ejercer recursividad sobre algo? ¿Alguien recuerda? Una condición de corte y el llamado recursivo. Exacto. Necesitamos una condición de corte y necesitamos una llamada, bueno, al recursivo o una llamada a la función misma de la recursividad. ¿Por qué se da esto? Porque, y ahora adelantando un poco, la estructura que vamos a ver del árbol tiene esta pinta. Si vamos a la noción matemática, esta sería como la noción gráfica de la definición de un árbol. Hay un nodo raíz, que lo vamos a denominar R, y abajo de ese nodo raíz o apuntando desde ese nodo raíz, vamos a apuntar a otros subárboles. Adentro de estos triángulos, a su vez, también tenemos una raíz y tenemos múltiples ramas abajo de cada uno. Esta estructura se va repitiendo, o sea, si yo le hiciera un zoom a este triángulo, básicamente tendría esta misma estructura repetida, ¿no? Obviamente, de repente puede no tener hijos, y ahí se cortó todo, pero siempre es lo mismo. Esta forma de árbol, valga la redundancia, hace que cuando nosotros bajamos o tenemos que bajar rama por rama o nivel por nivel dentro de lo que es un árbol, sea mucho más fácil o mucho más directo el planteamiento de esto mediante una función recursiva y no mediante una función iterativa. ¿Se pueden generar las distintas funciones dentro del árbol de manera iterativa? Sí, han entregado TPs iterativos de árbol. Generalmente es un poco más complejo, es mucho más fácil y la verdad, no siendo un fan, no soy el fan número uno de la recursividad. A mí la recursividad en la programación es algo que no me gusta, no me termina de encantar, pero es verdad que dentro de lo que es el árbol es mucho más fácil plantear las funciones. Así que tengan en cuenta la noción de recursividad porque ustedes van a ir bajando sobre estas estructuras de árbol y sobre todo cuando vuelven a, comillas, subir por estas estructuras, es más un desapilamiento de una función, ¿sí? Por eso es más fácil entenderla de una manera recursiva. ¿Se escuchan bocinazos de casualidad o lo filtra bien el micrófono? Porque... Recién se escuchó. Ah, ok, qué lindo. Sí, se escucha. Bueno, si siguen hinchando mucho voy a cerrar la ventana, pero capaz se calman. Cualquier cosa me avisan si hay mucho ruido en el stream. Antes de empezar con todo lo que sería la funcionalidad del árbol, vamos a ver algunas definiciones, ¿sí? Para que todos estemos en la misma página de qué hablamos o de qué partes del árbol estamos hablando. Antes de que arranque con definiciones, ¿se entendió bien esta primera introducción? ¿Todos entienden más o menos qué queremos hacer con un árbol? ¿Por qué la recursividad y demás? ¿Liam? Sí. Sí, disculpa, ¿podrías ir ahí, para cada circulito, digamos? El anterior sería su raíz, digamos. Claro, si vos, ahora lo vamos a ver bien en las definiciones, pero básicamente si yo agarro todo este árbol, la raíz es esta. Pero si de repente yo agarro lo que está abajo de esta raíz R1, llamémosla, si yo agarro todo lo que está acá abajo, esta R2, llamémosle, es la raíz de este subárbol. Matemáticamente lo es. Después, el hijo que tiene a partir de acá, todo lo que está acá abajo de esta R2, esto lo podemos llamar R3 si querés, y sería la raíz del subárbol 3, T3 si querés. Ok, pero si no lo dividís, solo hay una raíz, digamos. Claro, sí. Si yo estoy tomando el árbol como árbol, el árbol es uno solo y la raíz es una sola en este caso. Lo que pasa es que matemáticamente, no sé si tienen como optativa hoy en día matemática discreta, pero se ven estas cosas ahí, si a alguien le interesa más. Vos abajo o como hijos, vos tenés otros subárboles, que son estos de acá. Si vos agarras un subárbol, ese subárbol tiene una raíz también. Pero obviamente si agarras todo el árbol, que en este caso sería esto, la raíz es una sola. ¿Se entiende?
Siempre Claro. la raíz es una. Sí. Los subárboles que se generan a partir de subdividir un árbol también tienen sus propias raíces porque son árboles al mismo tiempo, ¿sí? De ahí que la recursividad nos ayuda, porque la forma de recorrer este árbol entero es lo mismo que si yo quisiera recorrer este árbol, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No, esto... ahí va. Bien, cualquier cosa me dicen. Bueno, definiciones. Entonces, árbol se lo conoce como toda la estructura, es una colección de nodos que están ordenados de una manera jerárquica. ¿Ok? Eso es para todos. Ah, bueno, lo había animado, no me acuerdo ya. Nodo son todos los elementos del árbol, es decir, todos estos circulitos en esta representación gráfica que estamos haciendo son estos círculos, ¿sí? El resto, esto de acá, son obviamente punteros hacia otro nodo. Básicamente esto es un nodo con capacidad de tener múltiples hijos y se estaban apuntando a los distintos hijos. Pero los nodos son todo lo que serían los elementos del árbol. Los elementos, el contenido del árbol, va a estar dentro de cada uno de los nodos, ¿sí? Obviamente, observación, cada nodo en un árbol tiene 0 o más nodos conectados debajo de él, pero solamente uno superiormente. Si se fijan acá, este nodo tiene 4 hijos, este tiene 2 hijos, este tiene 1 hijo, este no tiene ninguno, pero superiormente siempre va a haber uno que se le llama el padre, y ahora lo vamos a ver en breve. Raíz, el elemento del primer nivel del árbol. Básicamente esto también les da la definición de niveles. Generalmente uno tiene una raíz en el primer nivel del árbol, o N1 se le dice. Los hijos de la raíz son considerados nivel 2 o N2 para cortar, y así sucesivamente. Cada uno de los hijos, a medida que van teniendo, vamos bajando en el nivel. En el N1 solamente vamos a encontrar a la raíz de nuestro árbol, ¿sí? Que es este de nodo de acá. Subárboles, acá un poco atado con lo que estaba preguntando Liam, parándome desde un nodo cualquiera, en este caso elijo el nodo raíz, yo puedo ver distintos árboles debajo de él, es decir, todos estos que son los hijos tienen subárboles debajo de él, ¿sí? Entonces cada árbol está compuesto por muchos arbolitos abajo, conocidos como subárbol. Nótese que si yo agarro solamente un subárbol, ese subárbol también tiene una raíz pues es un árbol, ¿sí? Perdón que sea tan repetitivo, pero básicamente es así. Perdón. Incluso si hay un solo nodo, ese solo nodo es un subárbol también. Obviamente también es la raíz y no tiene hijos, pero no deja de ser un árbol, ¿correcto? Nodos padres, desde un nodo, parándome desde un nodo, el nodo inmediatamente superiormente conectado se le conoce como padre. Esto lo comentamos, ¿por qué? Porque, como bien dijimos en una de las primeras definiciones, hijos hay muchos, padre hay uno solo en esta estructura. A veces en los TPs, en lo que serían los readmes y demás, se empiezan a embrollar un poco, o incluso planteando unas funciones dentro del árbol, empiezan a pensar, che, el primo, el abuelo, el nieto del árbol. No hay nieto del árbol, no hay abuelo, no hay primo, no hay tío, no hay nada. Tenemos un nodo, tenemos un padre, este es el hijo, y esas son las nociones con las que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Si ya se tienen que ir tan lejos como para empezar a pensar del nieto o del bisnieto de un nodo, algo están haciendo mal probablemente. O sea, eso seguramente no va a ser recursivo, ¿ok? Lo digo por las dudas porque se supone que si ustedes se paran en un nodo, consideran cuál es el padre y consideran cuáles son los hijos, esa info que tienen en ese estado debería ser suficiente para hacer cualquier tipo de recursividad, ¿ok? Obviamente, de acá sale la raíz del árbol tiene padre, no, es el único nodo que no tiene padre porque es la raíz, ¿bien? Entonces, bueno, si me paro en este subárbol, esto es un ejemplo, y me paro en este nodo, el padre es el que está inmediatamente en el nivel superior, ¿bien? Nodos hijos. Los nodos hijos son los nodos conectados en un nivel inferior al nodo en el que estoy parado. Entonces, si yo me paro acá, que casualmente es la raíz, todos los hijos que están en el nivel
inferior, o sea, en el nivel que va para abajo, o si quieren verlo conectados a ese nodo que yo elegí, van a ser los hijos, ¿sí? Obviamente la computadora de esto no tiene ningún tipo de control, todos estos son punteros, y si a ustedes les es más fácil pensar que todo esto está viviendo en un cacho de RAM, en donde la raíz está acá, y después estos 4 hijos están en 4 secciones totalmente separadas de la RAM, o se da la casualidad de que una está junta, si les es más fácil, considérenlo así, pero obviamente a nosotros, que somos seres más visuales, es mejor hacerse un diagrama. De hecho, con este TP en particular, creo que tienen TP de árbol. Ahora tengo la duda, no me acuerdo, Lucas. Si No, dijo que no teníamos. Bueno, el TP de árbol me da lástima, pero el TP de árbol les ayuda mucho a hacerse los diagramas para resolver las cosas. Mira, sacamos el TP. Nodos hijos, bueno, otro ejemplo, ¿no? Agarro este nodo, los hijos son estos dos de acá. Este no es el nieto, no es nada, no es el hijo del hijo, no es nada. Simplemente parándome en un nodo, yo tengo la visibilidad de ver quiénes son los hijos y quién es el padre de donde vengo, ¿sí? Otra noción útil a veces es el de nodo hoja. Las hojas son todos los nodos que no tienen hijos, es decir, todos estos que están acá al final del árbol. Este tiene un hijo, por lo tanto no es un nodo hoja, pero estos son nodos hoja porque no tienen hijos. ¿Bien? Hasta acá, árbol. Lo usamos simplemente para definiciones y para decir que tiene una relación jerárquica de los datos. Para mucho más no nos sirve. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta de las definiciones? Bien, perfecto. Estoy sirviendo mate, ahí seguimos. Ok, bien. Vamos a dar un pasito más. Árbol binario. Entonces, si un árbol general o un árbol eneario era un árbol cuyos nodos cuyos nodos podían tener múltiples hijos, ¿qué creen que es el árbol binario? ¿Qué paso, qué regla extra le imprimimos a un árbol para que sea binario? ¿Tiene 2 hijos? Correcto. A lo sumo, tiene 2 hijos. Entonces, un árbol está muy relacionado con las operaciones de búsqueda. Todavía nos falta darle una vuelta de rosca más, pero ya empezamos a pensar en lo que sería la búsqueda binaria. Y otra cosa es que el nodo raíz está solamente conectado a 2 subárboles, lo cual nos permite, ahora sí, como había dicho alguno de sus compañeros, no me acuerdo quién, nos permite determinar la noción de izquierda y derecha. Obviamente izquierda y derecha para nosotros, ¿no? Para la computadora, de vuelta, estos son datos que están volando y no tienen sentido. Pero para esto, al tener solamente 2 posibles caminos en cada uno de los hijos, o sea, podemos tener 0, 1 o 2 hijos, podemos empezar a hablar de izquierda y derecha, ¿sí? Operaciones dentro de un árbol binario: crearlo, destruirlo, insertar y borrar elementos, que los vamos a ver un poco más adelante, buscar si la estructura está vacía o no, y recorrer. En esta última de recorrer es la que me quiero frenar para hablar de árboles binarios, y con las de búsqueda vamos a ver las otras operaciones, ¿ok? Entonces, las operaciones de las más importantes que tienen los árboles binarios, y es la que vamos a ver particularmente de esta estructura, es la operación de recorrido, ¿sí? ¿Qué significa recorrer un árbol? Significa que de alguna manera vamos a pasar, nosotros queremos pasar por todos los nodos de un árbol, ¿sí? Aquí es donde metemos un pelín de matemática, o de probabilidad y estadística, la que prefieran. Imagínense que nosotros llamamos n a la operación de visitar el nodo actual, es decir, pararme en un nodo particular de un árbol y visitar el contenido de ese árbol, d a la operación de irnos al subárbol derecho, es decir, visitar el hijo derecho de un nodo en el que yo estoy parado, y a lo que sería el subárbol, visitar el subárbol izquierdo. Es decir, nosotros, antes de avanzar en la diapositiva, para plantear un recorrido, nosotros tenemos que recorrer todos los nodos de un árbol, ¿no? Supongamos que tenemos un árbol binario, que un árbol binario se puede dar más o menos así, o sea, más de 2 hijos no tiene.
nosotros queremos recorrer toda la estructura, es decir, tenemos que pasar por cada uno de estos nodos. Imagínense ahora lo que dice básicamente este cacho de texto. Es, parado sobre un nodo, nosotros podemos hacer tres cosas. Una cosa es visitar el contenido, es abrirlo, por decirlo de una manera, y decir, ok, ¿qué tenés? ¿Qué contenés? Devolvámoslo en un print screen o a un archivo o como función o lo que sea, ¿no? Otra posibilidad, y la voy a poner en otro color por las dudas, es visitar el hijo izquierdo, ¿no? Visitar, si existe, ver qué hay del lado del subárbol izquierdo. Y otra es visitar el subárbol del lado derecho. Es decir, si existe, ir y pararme sobre ese nodo, que es lo mismo que acá. No es visitar el contenido, es pararme sobre ese nodo y volver a tener esas tres posibilidades de acción, ¿sí? La pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Cuántas posibles formas de recorrer un árbol voy a tener? Esto es probabilidad y estadística. Si no la cursaron, probablemente no la cursaron, va a ser más complicado entender esto, pero imagínense, para ayudarlos un poco en lo que es proba, que ustedes tienen esas tres opciones, ¿no? Yo tengo que hacer todas las opciones sobre un nodo. Es decir, eventualmente lo voy a tener que visitar, o sea, tengo que ver el contenido de ese nodo, eventualmente voy a tener que visitar el hijo izquierdo y eventualmente voy a tener que visitar el hijo derecho. La primera vez que estoy parado en ese nodo, a ver si me siguen en el razonamiento, la primera vez que estoy parado, ¿cuántas posibilidades tengo de hacer? ¿Cuántas opciones tengo? 3. 3. La ejecuto. Luego, supónganse que volví a ese nodo. Ya hice una de las tres. ¿Cuántas posibilidades me quedan ahora? 3. No, si ya hice una y volví a visitar ese nodo. Quedan dos, izquierdo-derecha. Me quedan dos. Supónganse que lo visité. Me queda el izquierdo y me queda el derecho. Visito el izquierdo y vuelvo. Y ya visité el izquierdo. ¿Qué me queda? Visitar el derecho. O sea, me queda una posibilidad. ¿Saben qué cuenta matemática hay que hacer para ver cómo hago esas posibles combinaciones? O sea, el orden importa. Una cosa es visitar el nodo izquierdo, visitar el hijo izquierdo, luego el derecho, luego ver el contenido. Otra es ver el contenido, luego el izquierdo, luego el derecho, y así voy mutando todo. ¿Era el número combinatorio o las permutaciones? Claro, ¿qué permutaciones son? ¿Qué cuenta tengo que hacer si tengo tres posibilidades y están ordenadas? ¿Alguno lo sabe? 3 factorial sobre... Ay, no me acuerdo. Hasta ahí con eso está bien. No digas más nada. O sea, primero tenía tres chances. Usé una, luego tengo dos. Usé otra, luego me queda una sola. O sea, acá había tres posibles opciones, luego de usar una me quedan dos, luego una. Si yo hago 3 por 2 por 1, eso me va a dar, como bien dijo su compañero, el 3 factorial. 3 factorial es, por las dudas, 3 por 2 por 1. 2 por 3, 6, por 1, 6. 6 posibles combinaciones distintas de recorrer un nodo. Yo sé que es medio complicado, por no decir una mala palabra, pues ya estamos hablando de nociones de combinatorias, pero tampoco es tan terrible. ¿Me siguieron en por qué tenemos 6 posibles caminos? Yo cuando estoy parado en un nodo puedo visitar el contenido, luego el izquierdo y luego el derecho. Puedo ir primero el izquierdo, luego visitar el contenido, luego el derecho, y así voy haciendo las distintas operaciones. ¿Alguien se perdió en eso? ¿Están ok? Silencio es no nos perdimos, pero ok. Sí. Ok. Ténganlo en cuenta, probablemente la primera clase de probabilidad y estadística van a ver las probabilidades de combinatoria, que son las factoriales. Pero bueno, de estos 6 recorridos nos interesan los primeros 3. Visitar el nodo, luego el izquierdo, luego el derecho, primero el izquierdo, luego el nodo, luego el derecho, y primero el izquierdo, luego el derecho, luego el nodo. Estos 3 caminos, ¿por qué nos importan? Porque son caminos conocidos
y que tienen un nombre particular. Pre-order, in-order y post-order. Y los tres, más allá de que tienen un nombre particular, tienen un uso una vez que lo aplicamos a un árbol binario de búsqueda. Todavía no estamos ahí, pero vamos a ver los recorridos. ¿Ok? Pausa. ¿Vamos bien? ¿Se entendió? ¿Perdí a alguien con el tema de los recorridos? Una diapositiva para atrás para ver el... Sí. Listo, gracias. Ok, no hay problema. Cualquier duda, pregunten. Entonces, primer recorrido. Vamos a recorrer un árbol binario. Le puse letras, por las dudas, A, B, C, D, F, G, H, I, J, para que se sepa. Y vamos a hacer el primer recorrido, que es el recorrido pre-order, o preorden en castellano. ¿Sí? ¿Qué dijimos que hace el recorrido preorden? Primero vamos a visitar el nodo actual, luego el subárbol izquierdo y luego el subárbol derecho. Obviamente todo esto, antes de empezar a ir con la diapositiva, todo esto empieza entrando por la raíz. Si no entro por la raíz, no tengo ningún punto de entrada. Eso se ve, va a haber un puntero, si tuvieran que hacer el árbol. ¿Sí? Va a haber un puntero que apunta a la raíz y a partir de la raíz con este nodo se van a los distintos hijos. ¿Sí? Se entra en la raíz, estamos parados sobre la raíz y tenemos tres acciones posibles. Si estamos recorriendo preorder, primero visitamos el nodo actual. Bien, visitar el nodo actual, tómenlo como un, ok, printeame, si quieren, puede ser print de cuál es el contenido de este nodo, es decir, A. Entonces, si quieren, si esto fuera un print, se imprimiría por pantalla A. Seguimos parados en el nodo A, pero ahora ya hicimos nuestra primera acción. Nuestra primera acción era visitar el nodo actual. Ahora vamos a tener que visitar el subárbol izquierdo. Es decir, que nos vamos a mover para acá abajo, que es el hijo izquierdo de A, y nos vamos a parar sobre este nodo. Cuando estemos parados sobre este nodo, volvemos a tener tres posibles acciones a realizar. ¿Todos ven eso? O sea, estamos parados sobre un nuevo nodo. Hay que hacer las tres acciones que estamos diciendo que se hacen en el recorrido preorder. La primera acción es visitar el nodo actual. Por lo tanto, se va a imprimir B. ¿Sí? Es la primera de las tres acciones que podemos hacer parándonos en el nodo B. ¿Cuál es la siguiente acción? Recorrer el subárbol izquierdo. ¿Sí? Entonces, si es que existe subárbol izquierdo, vamos a ir a visitarlo. Y se abre de vuelta nuestras tres posibilidades. Acá hago una pausa. ¿Todos están viendo la recursividad de esto? O sea, cada visitar nodo es una función. Y cada una de esas tres acciones va o a ejecutar algo en particular, que es print en este caso, o lo que sea que tengan que hacer, y luego ir a la izquierda o ir a la derecha es aplicar la misma función que estábamos usando en el nodo de recién. O sea, se ve que acá hay una función, acá hay otra función stackeada llamada de recursividad y acá hay una tercera función ejecutándose y recién cuando corte en algún lado va a volver a ejecutar la previa. Porque acá, hasta que no terminemos de visitar, comillas, el hijo izquierdo, no se va a desapilar esa función. Necesito que me confirmen que todos ven esta recursividad de la que estamos hablando. Porque si no, no vamos a poder hacer los recorridos. Bien. Y probablemente esto sí esté en un examen, porque si no hay un TP, probablemente va a haber más examen de esto. Es la que les toca. No hay dudas.
todos están viendo las distintas funciones recursivas que se van abriendo una vez que estamos visitando nodos de más abajo. ¿Ok? Entonces, vamos con la diapo. Entonces, estamos parados en A. Lo primero que hay que hacer es visitar el nodo A. Yo los marco en amarillo una vez que los visito, que los visito, que exploro su contenido, ¿sí? Siguiente acción es bajar por el hijo izquierdo. Voy a estar en B. Prendo B. Luego, tengo que visitar el hijo izquierdo si existe. Bajo a D. ¿Qué tengo que hacer en D? La primera acción es visitarlo. Luego, tengo que ver si tiene un hijo izquierdo y visitarlo a él. Bajo a H. En H, voy a visitarlo y luego voy a visitar el hijo izquierdo. No hay hijo izquierdo. Por lo tanto, condición de corte. Ya lo visité, comillas. No existe, no tiene. Bueno, cortó. Siguiente acción, visitar el nodo, el hijo derecho. No tiene. Perfecto. Terminé. Ya terminé de hacer las 3 acciones. Visitarlo, ir al izquierdo e ir al derecho. Por lo tanto, esta función, la función que estaba ejecutándose en H, terminó. Se desapila del stack porque terminó esa función y vuelve el comando a la función que estaba siendo aplicada en D. Solo que ahora ya terminó de recorrer el hijo izquierdo porque volvió el control a esta función. Ahora hay que llamar a la del hijo derecho. Tiene hijo derecho, por lo tanto vamos a bajar y vamos a ejecutar esa misma función de recorrido sobre I. ¿Qué hay que hacer? Visitar I. Siguiente, hijo izquierdo, no tiene. Hijo derecho, no tiene. Terminó la función, se desapila esta función ejecutada en I, volvemos a tener control en la función de D, y ahora la función de D ya visitó el nodo, ya visitó el hijo izquierdo y ya visitó el hijo derecho. Por lo tanto, esta función también terminó. Entonces se desapila y volvemos a B. Pauso acá. ¿Todos lo están viendo? ¿Alguien se perdió en esta ejecución? Ok. Bueno, veo un montón de pulgares arriba. Excelente. Entonces, sigo a menos que alguien quiera hacer una iteración de esto. Si alguien quiere hacer una iteración de esto para practicar, me dice Nico, tengo ganas de hacer una iteración de esto para practicar. ¿Nadie? Bueno. Volvimos a B. Desde B, ya visitamos B. Está complicado imaginarse cómo aplicar la función. A ver, hago una pausa. Ponele que vos querés definir la función. Primero que nada necesitas el nodo por el que estás entrando, que en este caso sería la raíz. ¿Correcto? O, si querés llamarlo, el nodo actual. Si existe, necesitarías el padre. Yo no estoy diciendo que hagan así la función, ¿no? Pero el padre. Y a partir de ahí, habría que ver si hay algún dato más que tengo que ver. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a preguntar es, voy a tener 3 casos dentro de la función. Visitar nodo actual. B corta de visitar por las dudas, ¿no? Visitar nodo actual, que es, yo le puse un print, pero fuera del print eso podría ser insertar en un archivo, podría ser una ejecución. Ustedes podrían tener un árbol de datos, de cosas, y ese ejecutar puede ser un print, puede ser guardarlo en un archivo, puede ser transformar el dato que está ahí con algo aplicado o lo que sea. El 2 va a ser esta misma función, pero en vez de pasarle el nodo actual, le vamos a pasar el hijo derecho, izquierdo, estamos en pre-order, el hijo izquierdo para ejecutar. Y como paso 3, vamos a llamar a la función del hijo derecho.
Obviamente, acá va a haber un if englobando todo, que si el actual es nulo, esto sale. Solamente hay que ejecutar estos 3 pasos si el if no es nulo. Si es nulo, ya está, terminado. No hay hijo de izquierdo ni derecho. Sí, es más, el padre medio que acá está el pedo para tenerlo entonces. Así pensándolo como pseudocódigo o cosas que tengo que hacer en esta ejecución, son esas 3. Se ve más o menos, no les estoy diciendo esta es la función, la tendrían que pensar, pero viene por ahí la mano. Sí, Lautaro. Está en el chat, no sé si la puede leer. Cuando llega una hoja se empieza a desapilar, ¿no? Después se vuelven a apilar, al llegar al nodo raíz, pero con los del lado derecho. Claro, a ver, eso de apilar justamente es lo que estábamos diciendo. Vos llegas acá. 3 cosas tenés que hacer en un orden específico. Visitar el nodo, explorás y lo visitas. Luego llamás a fd, o sea, la función de lo que haya acá. En esa función hay una condición de corte que es, si lo que me acabas de pasar es nulo, ya está. Entonces, como es nulo, vuelve. La función se llama, o sea, la ejecución de la recursividad la tenés. Como alcanza la condición de corte, desapila y vuelve a H, y acá ya terminó las 3, entonces desapila y vuelve a D. ¿Se entiende? Ahí vi un pulgar arriba del autor. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda más? Ok. Entonces, estamos en B. Ya visité lo izquierdo, visito lo derecho, visito E, no tiene izquierdo, no tiene derecho, vuelvo a B, ya visité todo, vuelvo a A, acá estoy en la primera función de todas, pero ya hice el recorrido interno, ya recorrí el hijo izquierdo, me queda recorrer el hijo derecho. Entro a la función aplicada a C. Visito C. ¿Tiene hijo izquierdo? Sí. Entonces bajo. Llego a F. Visito F. ¿Tiene hijo izquierdo? No. ¿Tiene hijo derecho? No. O sea, condición de corte. Termina F. Vuelvo a C. Ya visité el izquierdo y también lo visité a él. Falta el derecho. Entro. Función aplicada a G. Lo primero que tengo que hacer es visitarlo. Lo segundo es llamar a la función aplicada al hijo izquierdo. Tiene hijo izquierdo, por lo tanto se ejecuta. Empieza a ejecutar, la primera acción es visitarlo. Llamo a la función aplicada al hijo izquierdo de J. Es null. Corta ahí la función, desapila y vuelve a J. Siguiente paso, llamo a la función aplicada al hijo derecho. Es null. Condición de corte. Corta y vuelve el control a la función aplicada a J. Terminó J. Vuelve a G. No tiene hijo derecho. Condición de corte. Termina. Vuelve a C. C recorrió su contenido, el izquierdo y el derecho. Desapila y vuelve el control a A. A ya visitó internamente el hijo izquierdo y el hijo derecho, por lo tanto se llevó al corte también. Terminó y al final de todo, si yo le hice prints a lo que es visitar, el camino recorrido sería A, B, D, H, I, E, C, F, G, J. Ahora no significa nada cuando lo aplique, bánquenme un ratito, cuando lo apliquemos a árboles binarios de búsqueda van a ver que hay un poco más de utilidad en eso. Luciano dice, no sé si me perdí de algo, pero es por convención que se llame al hijo izquierdo primero. No es una convención, de vuelta. Nosotros, si vamos a recorrer algo, tenemos 6 posibilidades. Empezamos por el preorder. El preorder visita primero el nodo, luego al izquierdo y luego al derecho. No es una convención, es el tipo de recorrido que hacemos. En el siguiente, que vamos a ver ahora, es el recorrido in order. Acá, nosotros no vamos por convención a visitar primero el nodo actual, sino que primero vamos a ir al subárbol izquierdo.
después al actual y por último al derecho. Y en el siguiente vas a ver que lo hacemos de otra manera. ¿Se entiende? Bien. No es convención, es uno de los recorridos. Entonces, entro por la raíz, siempre voy a entrar por la raíz. Hasta ahí todos de acuerdo, ¿no? Entonces, entramos por A. El primer paso de la función en A es visitar el subárbol izquierdo. Es decir, no vamos a ejecutar nada sobre el contenido, sino si existe hijo izquierdo, vamos a llamar a la función aplicada al hijo izquierdo. Por lo tanto, como existe, vamos a B. Ya hay dos funciones apiladas. Está la f de A y f de B ejecutándose ahora. Como tiene hijo izquierdo, llamamos a la función aplicada en D. Ya hay tres funciones apiladas. Como tiene hijo izquierdo, llamamos a la función aplicada a H. Ya hay 4 funciones apiladas y ejecutándose, ¿sí? Luego, se llama a la función aplicada al hijo izquierdo de H, que como es nulo, retorna, pues, condición de corte. Entonces volvemos al control a la f de H y lo siguiente, luego de recorrer el subárbol izquierdo, que ya lo hicimos, era nulo, hay que aplicar la función o hay que visitar el nodo actual. Es decir, en este caso, imagínense que printeamos H, ¿sí? Entonces, acá y solo ahora marcamos H como recorrido. Luego, se va a ir al subárbol derecho. Vamos a aplicarlo al hijo de H, es nulo, por lo tanto, corta ahí, y por lo tanto ya recorrimos las tres cosas en H, vuelve el control a la función aplicada en D. En D volvió el control y ya recorrimos el hijo izquierdo, por lo tanto, queda visitar el nodo D. Lo marcamos, ¿sí? Siguiente paso es visitar el nodo derecho, por lo tanto, el hijo derecho. Y como tiene, vamos a aplicar una función hacia I. Hijo izquierdo está en nulo, por lo tanto corta I, visitamos el nodo actual, hijo derecho en nulo, corta I, volvemos a D, y en D ya recorrimos el izquierdo, recorrimos el actual, visitamos el actual y recorrimos el derecho. Por lo tanto, esta función terminó, se desapila, vuelve el control a B, y en B, como ya recorrimos el izquierdo, marcamos B. Pauso en esta parte. ¿Se entendió este tipo de recorrido? Ya lo están viendo que se arman distinto, ¿no? O sea, acá empezó H, D, I, B. Y en el otro, si lo recuerdan, empezábamos A, B, D, H. Ya es completamente distinta la forma de recorrer de esto. ¿Todos lo ven? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Va quedando más claro? Bien. Meto un poco de gas. Entonces terminamos de recorrer B. Volvemos a A. Visitamos A. ¿Hay hijo derecho? Sí. Bajo. Estoy en C. ¿Tiene hijo izquierdo? Sí. Voy a F. ¿F tiene hijo izquierdo? No. Corta ahí. Visitamos F. Perfecto. ¿Tiene hijo derecho? No. Termina la función. Volvemos a C. En C ya recorrimos el izquierdo. Visitamos el actual. ¿Tiene hijo derecho? Sí, lo tiene. Vamos a G. G. ¿Tiene hijo izquierdo? Sí. Vamos a J. Aplicación de la función en J. Hijo izquierdo no tiene. Corta. Visitamos el actual. Marcamos J. ¿Tiene hijo derecho? No tiene. Corta ahí la función. Termina. Vuelve a G. Visitamos a G. ¿Por qué? Porque acabamos de visitar el subárbol izquierdo. Marcamos G. Hijo derecho no tenemos. Termina la función. Desapila. Ya recorrimos las tres cosas. Termina la función. Desapila. Ya recorrimos las tres cosas. Termina la función. Desapila y retorna el recorrido que hicimos, que en este caso es H, D, I, B, E, A, F, C, J, G. ¿Se entendió? Este es el recorrido in order. Sí. Perdón, pensé que iba a venir. No, sí, decía que se entendía. Bien, perfecto. De vuelta, yo lo estoy haciendo con letras. Van a ver una aplicación hacia árboles binarios de búsqueda. Tengo una cola de preguntas. Primero va Lautaro. Sí.
habías puesto reacción y te salió la mano. Siempre me pasa. ¿Cómo? Que me quedó la mano levantada de antes. Listo, perfecto, perdón. No se había escuchado. Liam. Voy a hacer la típica pregunta. Sí. ¿Hay que usar alguno por cierta situación o es selección esa de la implementación? Esperá a que lleguemos a árbol binario de búsqueda porque así como los ves, son recorridos. No tienen ninguna utilidad. Es decir, estás recorriendo todo el árbol de distintas maneras, pero así como lo ves con las letras no tiene ningún sentido. Hay aplicaciones, pero las vamos a ver en un ratito, cuando lleguemos a árbol binario de búsqueda. Lo que sí está bueno saber es una boludez de pregunta, pero corresponde, ¿cuál es la complejidad de estos recorridos? De todos los recorridos. ¿O de N? ¿Por qué? Porque recorro todos los nodos. Exacto. En moraleja, cualquier recorrido de cualquier estructura de datos, en general, va a ser O de N. ¿Por qué? Porque tenemos que recorrer todos los elementos, no nos vamos a librar de eso. Sí, a veces hay un problema en donde si tenemos que recorrer muchas cosas, si tenemos que pasar varias veces por una, spoiler para grafos, no es tan sencillo, pero en este caso estamos recorriendo todos los elementos, estamos pasando una sola vez, listo, ¿sí? Bien, recorrido post-order. Acá vamos a primero visitar el subárbol izquierdo, luego el subárbol derecho y por último el nodo actual. Respondiendo o tocando de vuelta a la convención que habían preguntado algunos de sus compañeros. Si se visita el izquierdo primero por convención. No es por convención, es porque justo estos tres recorridos que empiezan por el izquierdo, antes que el derecho, tienen una utilidad. Los otros son recorridos válidos que los pueden hacer, pero tal vez no son tan útiles más adelante con el árbol binario de búsqueda. Al menos no que yo haya encontrado. Capaz hay alguna y no la conozco. ¿Sí? ¿Cómo recorremos post-order? Primero vamos a visitar el subárbol izquierdo, luego el derecho, y recién ahí al último vamos a ver el nodo actual. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar, como siempre, por la raíz. Vamos a empezar llamando esta función sobre la raíz, que es A. Una vez que entramos en el nodo y la función aplicada A, lo primero que hay que hacer es visitar el subárbol izquierdo. Como A tiene un hijo, bajamos y llamamos a una función en B. Como B tiene un hijo izquierdo, bajamos a una función en D. Y como D tiene un hijo izquierdo, bajamos y vamos a H. H no tiene hijo izquierdo. Perfecto, un paso listo. No tiene hijo derecho, otro paso listo, condición de corte. Lo único que queda es visitar el nodo. Visitamos H, ya terminamos de hacer las tres cosas, subimos a D. D, cuando se desapile y vuelve el control de esa función, el siguiente paso es visitar el hijo derecho. Por lo tanto, aplicamos la función al hijo derecho, que es I. I no tiene hijo izquierdo, no tiene hijo derecho, terminamos esas dos cosas, visitamos I. Bien, lo marcamos. Termina la función, vuelve a D, visita el hijo izquierdo, visita el hijo derecho, ahora D es visitado. ¿Sí? Terminó esta función, vuelve a B, recién recorrí solamente el hijo izquierdo, entonces lo siguiente es recorrer el derecho, bajamos a E, no tiene hijo izquierdo, no tiene hijo derecho, recorremos E, termina la función en E, vuelve el control a B, ya recorrimos el izquierdo, ya recorrimos el derecho, visitamos B. Pauso acá. ¿Se está entendiendo el recorrido post-orden? Dylan, sí. Una pregunta. O sea, básicamente lo que hace es primero visita todos los hijos, si tiene, y si no, después el padre para terminar. Correcto. Sí. Ah, ok. Esa es la lógica. Obviamente, a ver, ¿por qué yo se las estoy dando con estas reglitas? Si ustedes lo van a programar, no es tan intuitivo pensar en cómo va a ser la programación de algo si decís, bueno, primero recorro todos los hijos y después recorro el nodo. Es más intuitivo pensarlo como una secuencia de pasos que se repiten. Yo sé que capaz es medio denso que repita los mismos pasos una y otra vez, pero literalmente eso es lo que hace un algoritmo, ¿no?
en definitiva. O sea, el algoritmo repite esos pasos todo el tiempo hasta que llega al final de esto. Por eso los digo así, pero sí, esencialmente es lo que vos decís. Primero me aseguro de visitar a todos los hijos, luego luego visito el padre, ¿sí? Entonces, termino B, vuelvo A ya terminó su recorrido de hijo izquierdo, vamos con el derecho porque es así el posorder, llego a C tiene hijo izquierdo, voy a F no tiene hijo izquierdo, no tiene hijo derecho, visito F, termino con la función aplicada de F, vuelvo a C. Terminé con el izquierdo, voy al derecho. El derecho existe, por lo tanto vengo a G. ¿G tiene hijo izquierdo? Sí. Entonces entro y aplico una función a J. J no tiene izquierdo, no tiene derecho. Recorro el actual, termino esta función, desapilo, vuelve el control de la función en G. Función en G, ¿tiene hijo derecho? No tiene, condición de corte. Siguiente paso, visitar G. Visito G. Terminaron todos los pasos de esta función. Terminó la función, se desapila la función. Vuelvo a C. Terminé de recorrer el izquierdo, terminé de recorrer el derecho, visito C, lo marco, vuelve el control de la función aplicada A. Ya visité de izquierdo, ya visité derecho, visito A, fin. Terminé de hacer todas las cosas. El recorrido final de todo esto es HI, DE, BF, JG, CA. También tiene una utilidad, la vamos a ver en un ratito, ¿sí? Hasta acá todo lo que serían recorridos, ya sabemos que la complejidad es O de n, y ya sabemos 3 tipos de recorrido distintos dentro de árboles binarios. Sí, Lautaro. ¿Cuáles dijo que son los que tienen mayor utilidad? Estos 3 que estamos viendo, literalmente. O sea, de estas 6 posibilidades, perdón, me pasé. De estas 3 posibilidades de recorridos, estas 3 que vimos, pre-order, in-order, post-order, son las que tienen al menos algún significado o se usan dentro de los árboles. Las otras, que no es que están mal, son otros recorridos, no se les encontró, que yo sepa, puede ser que haya, no se les encontró tanta utilidad. Por eso estos 3 tienen nombre parecido. No parecido, nombre particular. Lo otro es, bueno, visito el actual, derecho, izquierdo, pero se ve que eso por ahora no se le encontró nada. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Te quedó la mano levantada, Lautaro, me parece. Liam, sí. Algo así que pregunto rápido, me da curiosidad. ¿Podés mostrar las 6 posibilidades? Sí. Quizá no me doy cuenta de algo, pero ¿por qué el de... Perdón, estaba bien, pero no olvidé que iba a preguntar. Ahí está, ¿por qué el de izquierda, elemento derecha, tiene utilidad y el de derecha, elemento izquierda, no? ¿Qué diferencia habría? A ver, la diferencia, vos decís qué diferencia hay entre izquierda actual derecha y derecha actual izquierda. Sí, ¿por qué tiene utilidad el otro y ese no? A ver, voy al in-order, ¿no? Para empezar, el recorrido es distinto. O sea, en vez de H, vos darías I primero, después D y después H, ¿no? O sea, el armado es distinto. ¿Por qué sería una utilidad distinta? Dame un toque porque realmente tengo que atarlo con árbol binario de búsqueda. Claro, igual empezarías por C, ¿no? No por el lado izquierdo. Perdón, tenés razón. Sí, tenés razón. Si empiezo... Esto es izquierdo, actual, derecho, y si empiezo por derecho, primero empezaría primero derecho, derecho, acá no hay derecho, entonces primero sería G, perdón. Está bien, gracias. No hay problema. Lo vas a ver en un ratito. Cuando vemos qué se puede hacer con cada recorrido, lo vemos y vas a ver que hay una razón por la cual empezar por la izquierda es más útil, es más. A ver, bueno, no, lo dejo ahí, porque si no se dieron cuenta ahora, lo vemos en un ratito, así no los confundo. ¿Alguna otra duda? ¿Qué hora es? 7:15. Ok, bien. Bueno, vamos a agregar una regla más, entonces. Árboles generales,
le aplicamos la regla de que solo puede tener 2 hijos, árboles binarios. Si ahora es un árbol binario de búsqueda, ¿tienen idea qué regla le vamos a agregar a los árboles binarios para convertirlos en de búsqueda? Se trabó todo, Lauti, si trataste de decir. Que estén balanceados, perdón. No, no necesariamente. No vamos a ver balanceados en esta clase, lo van a ver un poco más adelante. Hay una regla que nos va a ayudar a emular lo que sería una búsqueda binaria, por ejemplo. ¿Qué regla había para que una búsqueda pueda ser binaria? Sí, decime. No, iba a decir algo, no sé si responde a lo que dijiste, pero tener la capacidad o la cantidad de elementos. La capacidad y cantidad de elementos la tenés que tener en cualquier TEA. Si no, no vas a tener idea de cuánto, o mejor dicho, tendrías que hacer un recorrido para devolver la cantidad exacta. ¿Agustín? Sí, habías mencionado lo de la búsqueda binaria que necesitaba, era más o menos saber si era mayor o menor que algo, ¿no? O no iba Sí, por ahí la correcto. Y pregunta. para saber si es mayor o menor que algo, ¿qué tiene que pasar con el array? O sea que está Aquí está ordenado. ordenado, ¿no? Tiene que estar ordenado, exactamente. ¿Y qué podemos aprovechar? ¿Qué regla le habíamos puesto para un árbol binario? 2 hijos, uno izquierdo y uno derecho. ¿Qué regla le podríamos poner para que esto esté más ordenado? Si viene un elemento, supongo. Sí, dale. Que el hijo izquierdo siempre sea menor que el derecho. No sería quizá que Cerca. los hijos sean menores que No los sería padres. que el... Sí, Que los hijos sean menores que los padres. Va por ahí, no es exactamente la regla que necesitamos. Liam dijo que los hijos sean más chicos que los padres, o sea, que la raíz sea más grande. Ni. Le falta una pata. Si los hijos tienen que ser siempre menor que el padre, es muy difícil hacer eso porque eventualmente va a haber un padre y solo podrían acomodar elementos menores. No sé si se entiende lo que les estoy diciendo. Uno y otro mayor era, ¿no? Algo así. Ahora sí, ahí me gusta más. Entonces, si yo tengo un nodo y ese nodo puede tener hijo izquierdo y derecho, la regla que vamos a aplicarle es que el izquierdo va a ser menor siempre y el derecho va a ser mayor siempre. Esa es la regla para mantener un orden dentro de lo que serían las ramas. Si ustedes pusieran menores en todo, es una estructura distinta que se llama heap y la vamos a ver. No sé cuándo la vamos a ver. ¿Cuándo la vamos a ver? Algoritmos, un segundo que veo el cronograma. Y la vamos a ver el 19 de mayo. Ok, la van a ver conmigo. Pero para esto, en particular, el hijo izquierdo como regla va a ser menor que la raíz o que el nodo, y el hijo derecho va a ser mayor que el nodo. ¿Ok? Ahí estamos teniendo un orden dentro de todo lo que es el árbol. Sí, Lautaro. Para emular la búsqueda binaria, hacemos eso, y para emular la complejidad que tiene en un vector, hacemos lo de que se mantenga balanceado. O sea, porque para esto es simplemente para lograr emular la búsqueda binaria, pero no necesariamente tiene la complejidad, digamos, que tiene en un vector. Totalmente, tenés un punto y en un ratito vamos a ver esa parte. Pero sí, es correcto, lo del balanceo pasa más por un lado de la complejidad que vamos a tener. ¿Te diste cuenta? En un ratito lo vamos a abordar. Entonces, definición. Tenemos un orden, por lo tanto tenemos una forma de comparar los elementos para poder definir el orden. Cada nodo del árbol posee un valor o una clave única. ¿Hay implementaciones con claves repetidas? Sí. ¿Qué se hace en casos de claves repetidas? Se toma una decisión. Supongamos que yo inserto el 20, otro 20, asumimos que si el valor es igual, va o al hijo izquierdo o al derecho. Tienen que tomar una decisión, tienen que ponerle en un readme o en un lugar y decir, che, ante claves repetidas, mi árbol lo va a mandar a la izquierda. Entonces, si estamos después buscando elementos, vamos a buscar el 20 y si sabemos que puede haber claves repetidas, si existe otro va a ir a la izquierda. ¿Sí?
por las dudas. Entonces, características de este árbol: las claves mayores se insertan en los subárboles derechos, las claves menores se insertan en los subárboles izquierdos, y ambos subárboles también son árboles de búsqueda binaria. Obviamente, si mantenemos este orden en todo el árbol, si agarro este cacho de árbol, va a seguir siendo un árbol binario. Esa propiedad es extensiva y también la verían en matemática discreta, si existe la materia todavía. Entonces, vamos a hacer una operación de búsqueda. ¿Cómo vamos a hacer una operación de búsqueda? Bueno, siguiendo las reglas que acabamos de poner en los hijos, vamos a buscar el elemento que nosotros queremos. Siempre vamos a empezar por el nodo raíz porque es nuestra única puerta de entrada a los árboles. Y vamos a seguir estos pasos. La clave buscada va a compararse con la clave del nodo raíz. Es decir, si buscamos el 17, entramos por la raíz y comparamos el 17 contra el 20. 17 es mayor, menor o igual. Si es igual, encontramos el elemento, nos vamos a casa. Si es menor, vamos a ir al hijo izquierdo, pues los hijos izquierdos son los que tienen valores menor al elemento del que estamos comparando. Si, al contrario, el elemento que estoy buscando es mayor al nodo en el que estoy parado, voy a buscar en los hijos derechos. ¿Por qué? Porque los hijos derechos son los que tienen valores mayores al elemento que yo estoy parado. ¿Bien? ¿Qué pasa si llevo a un hijo, si tengo que buscarlo a través de un hijo y ese hijo no existe? Bueno, eso significa que el elemento no existe. ¿Correcto? ¿Hasta ahí esa lógica me la siguieron todos? Bien, ejemplo visual. Busco el 17, comparo con el 20. 17 mayor, menor o igual a 20. 17 es menor. Por lo tanto, voy a quedarme con el subárbol izquierdo, es decir, con esa porción del árbol. Nótese que acá puede haber 10.000 millones más de elementos, chicos. O sea, en el momento en que tomamos una decisión y partimos el árbol, nos quedamos con la mitad. En teoría, es espectacular esto, porque cada vez que hacemos una comparación, estamos eliminando la mitad de algo. Ahora nos queda con este subárbol. 17 es mayor, menor o igual que 15. 17 es mayor, por lo tanto, si existe, va a estar en el subárbol derecho. De vuelta, ¡pa! Matamos un montón de claves ahí. Agarramos este subárbol. Comparamos. 17 es mayor, menor o igual. Es igual. Genial, encontramos el valor. ¿Cuál es la complejidad de esta búsqueda en este caso? ¿Alguien? Si cada vez que nosotros comparamos, supongamos que está así, el árbol. Si cada vez que comparamos nos quedamos con la mitad de una estructura, con la rama. Hablaron todos juntos. Uy. Todos dijimos lo mismo. Logarítmica. Logarítmica. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros bajamos un nivel del árbol, matamos toda una parte del árbol. Entonces, acá capaz no se ve tanto porque es un árbol chiquito, pero de vuelta, teniendo un árbol así, bien grande, imagínense que cada vez que bajamos un nivel, estamos duplicando. Esto es 1, 2, 4, 8, 16, 32, pipipi. En un par de pasitos ya estoy en miles de elementos, ¿no? Cada vez que yo digo, voy para acá, todo esto y todo el universo que acompaña este árbol no me interesa. Es lo mismo que cuando ustedes tienen un vector ordenado, van al medio, dicen, che, ¿esto es mayor o menor? Es menor, listo, quédate con esta mitad. La otra mitad la mataste. Si era 1.000.000, te quedaste con 500.000. Obviamente, si eran 10, te quedaste con 5. No parece wow, pero sigue siendo potente, ¿no? Si les digo que de 10 millones me quedé con 5 y después me quedé con 2,5 millones y en 2 iteraciones maté 7,5 millones de elementos. Es buenísimo. ¿Alguien ve un problema con eso? Si no lo ven, está bien. Puede ser, o no sé si lo vamos a hablar más adelante, pero lo que estaba pensando seguro es que sí, pero si el 17 está del lado del 25, o sea, fuera hijo del 25. ¿Por qué no podría pasar eso?
No puede ser digamos, si el 17 no fuera hijo del 15, me refiero, y fuera directamente hijo del 25. Claro, No puede, pero no puede eso ser. eso no puede existir, porque como regla, acordate, si yo tengo que insertar el 17, y ahora vamos a ver la inserción, pero si tengo que insertar el 17, no hay otra chance que no sea a la izquierda del 20, porque 17 es menor, y nosotros dijimos que los hijos menores están en los hijos izquierdos de este nodo raíz. No hay forma de que el 17 hubiera terminado acá. Si no, no sería un árbol binario de búsqueda. O sea, si acá hubiera un 17, ya sea acá o acá, esto no es un árbol binario de búsqueda. Ya el orden no lo tenemos. Es como que me digas que en un array, para que ande la búsqueda binaria, como ustedes dijeron, tiene que estar ordenado. Si yo tengo 1, 2, 3 y acá tengo 4 y acá tengo, bueno, la cagué, 0,5, vamos a hacerlo así, esto ya no está ordenado, el 0,5 debería ser el primer elemento. ¿Sí? Si no, Claro, esto se rompe todo. No podemos aplicar búsqueda binaria. Por eso el primer paso de búsqueda binaria es ordenar el array. claro. Bien. Hay otra cosa, pero no importa. Sí, Perdón, dale. o sea, quizá no entendí bien. ¿Puede ser mayor que el padre, pero no que la raíz? ¿Sería? Sí, mira, el 25 es mayor que el 20 y el 20 es de raíz. Claro, me refiero del lado izquierdo, digamos. ¿O puede ser mayor que la raíz? No. O sea, digo, menor que la raíz, pero mayor que el padre, digamos. Sí. De hecho, 17 es menor que la raíz, pero es mayor que el 15 que está. Claro, está bien, listo. Gracias. Obviamente, bueno, el 13, eso quedó de cuando hacíamos esto colaborativamente en clase. Capaz esto les ayuda. Pará, hay una mano levantada. Lautaro, no sé si a vos te quedó y está Agustín también, perdón. La pregunta que había hecho antes del problema, no sé Sí. si era que degenere en una lista del árbol, eso es. Claro, Ah, exactamente. Eso lo vamos. Ese es un problema. ¿Qué pasaría si todos los elementos están de un lado? Eso lo vamos a ver en breve. Agustín. Estaba muteado. Yo tengo una duda. Habías mencionado también una parte, árboles binarios y árboles n-ario. Sí, árbol eneario es el árbol general, es el primero que vimos de todo. Es el árbol Sería que tiene, n eh, hijos. claro, tiene ahí. Se le dice eneario porque, bueno, binario es el ¿Cómo es? acortador de 2, pero el eneario es literalmente eneario. No puedo escribir hoy. Eneario o árbol general son los dos nombres del árbol que tiene múltiples elementos. ¿La búsqueda en los casos acá n-arios ya no sería logarítmica o sería No, 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 logarítmica de otra no. base? No podés hacerlo porque no podés llevar un orden dentro de un árbol lineario. Nosotros nos podemos parar sobre esto porque al tener la noción de menor y Claro. mayor es porque tenemos dos opciones, o es menor o es mayor. Si tuvieras 4, no lo podés hacer porque no podés decir, bueno, este es menos menor, este es más menor, no. Claro, no puedes descartar. Solo el árbol de búsqueda es por defecto binario, por eso es árbol binario de búsqueda. Es binario, tiene dos hijos y es de búsqueda porque estoy aplicando la regla de que menores a la izquierda, mayores a la derecha. Está bien. Si tiene más ramas, no se Si puede tiene hacer. más ramas es un árbol general, no va a ser de búsqueda. Bien, ¿alguna duda más? Andrei puso 0 y 1, pero no entendí muy bien para qué era. Si querés decirme algo, dímelo. Bien, bueno, complejidad lo acabamos de decir. Insertar. Vamos con la inserción. ¿Cómo voy a insertar un elemento de vuelta? Puramente comparativo es esto. Yo voy a comparar la clave del elemento que voy a insertar con la clave del nodo raíz. Si es mayor, voy a avanzar al subárbol derecho. Si es menor, voy a ir al izquierdo. Y así hasta encontrar un lugar vacío. Voy a repetir lo mismo, pero bueno, cuando llega al final, creo el nodo,
le asigno null a los izquierdo derecho del mismo, coloco el nuevo nodo. Es decir, si tengo el 23, comparo con la raíz, porque es nuestro punto de entrada. 23, ¿es mayor o menor que 20? Es mayor. Entonces me quedo con el subárbol derecho. ¿Tiene un hijo? Sí, el 25. 23, ¿es mayor o menor a 25? Es menor. ¿Tiene hijo izquierdo? No. Entonces llegué al final, creo el nodo 23, null null, y lo acomodo como hijo del 25, ¿sí? Una pequeña nota. Obviamente yo no lo escribo porque es una paja escribirlo, pero ustedes entienden que siempre, si no existe la flecha, es porque todo esto está apuntando a nulo, ¿no? Es decir, esto es una simplificación de esto porque no vamos a anotar, y por favor no lo diagramen así, no vamos a escribir un árbol con todos los punteros a null, no nos suicidamos si hacemos eso, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? Dije suicidar, cagamos, no puedo entrar a YouTube el video. Me acuerdo que tiene la IA que corrige. Bueno, perdón, Lucas. Preguntas, dudas sobre la inserción. Lo censuramos. Sí. No sé si el autor tiene la mano levantada de antes. Lauti, ¿tenés duda o te quedó la mano levantada? Ahí está. Bueno, ¿Era sí. lo mismo? O sea, obviamente no es lo mismo, pero ¿hubiera afectado algo si vos decías que el 23 tome el lugar del 25 y que el 25 sea hijo del 23? Por parte de la derecha, digamos. O sea, vos decís como de Que haría ordenado. swapearlos. Sí, ordenado. Vos decides hacer esto. O sea, que quede 23 acá y como hijo derecho 25. Esto decís. Claro. Sí, pero estás complejizando operaciones, porque acá es todo muy lindo, pero imagínate si el 25 tenía todos hijos acá. Claro. ¿Qué haces ahí? Sí. Ahí te matás. Entonces, sí, entiendo tu punto, en este caso no. Si vos estás pensando esto como esto podría no tener pinta de árbol, podría romperse la estructura muy fácil, es correcto y lo vamos a ver en un ratito. Pero la inserción la dejamos simple por un tema de complejidades, porque si no tendríamos que hacer un montón de cambios y, spoiler alert, rotaciones que no queremos hacer en este momento. ¿Alguna duda, pregunta más? Bien. Complejidad de esto, de vuelta, en un caso donde todo está así como lo vimos. Cada vez que comparamos, no tenemos que comparar con las otras ramas, por lo tanto, la inserción, ¿qué complejidad tendría? ¿1? No, 1 no. O de 1 significaría que yo hago solo una comparación e inserto. Y acá yo tuve que ir haciendo comparaciones bajando por las ramas hasta llegar. La misma que búsqueda tendría, o de los genes. Búsqueda, o de los DN, exactamente. ¿Por qué? Porque al comparar en la inserción, al comparar en esta inserción, yo comparo 23 con 20, es mayor, bajo acá, toda la rama que existe de este lado, no la comparo. Estoy matando esencialmente la mitad de los casos. Cuando baje con esta, voy a matar otra mitad. Entonces voy matando de a mitades hasta que llegue a 1. ¿Sí? Andrei, me pusiste 1, pero no entiendo bien por qué pusiste el 1, por las dudas. Ok. Complejidad lo que acabamos de ver. Ahora vamos con el mejor caso de todos estos, que es el borrar nodo. La operación de borrar es la más compleja dentro de los árboles. De hecho, si nosotros corregimos el TP de árboles, básicamente es lo primero que miramos. ¿Por qué es difícil borrar? ¿Cuántos casos chotos se les ocurre dentro de eliminar? Yo puedo eliminar un elemento dentro del árbol, obviamente, como cualquier TDA. ¿Qué problemas puede haber? ¿Qué nos da problemas a la hora de borrar?
Claro, por ejemplo, tenés que borrar el 15 ese y tenés un montón de hijos que... Exacto. O sea, yo puedo borrar el 1, no es tanto problema. Puedo borrar el 7 y tiene un hijo, es más problema. Puedo borrar el 12, tiene 2 hijos y tiene 2 cachos de árboles acá abajo, lo cual no está muy lindo, ¿no? O sea, claramente todos estamos de acuerdo que si yo borro el 12, yo no puedo matar el 12 y al carajo, porque esto me quedó sin nada, esto me quedó sin referencia y acá explota todo. Entonces, la mejor forma que tengo de explicarles la eliminación es dividiéndoles en 3 casos. Hay 3 escenarios del más feliz al menos feliz a la hora de borrar. El primer if dentro del borrar sería, ¿qué pasa si el nodo que vamos a borrar es una hoja? Es decir, ¿qué pasa si yo elimino el 19 acá? No tiene hijo izquierdo, no tiene hijo derecho. ¿Qué hago? Lo borrás y que Lo que el empezás por null. 7 apunta a null y listo. Claro, bueno, perdón, me olvidé. Esto es obvio, chicos, pero yo voy a empezar la eliminación por el nodo que quiero eliminar, pero ustedes entienden que si yo digo, che, eliminé el 19, lo busco, es mayor, llego al 19, voy a borrarlo. Obviamente la operación de búsqueda del elemento a borrar existe, eso ya lo saben, porque si no, no tengo forma de eliminar elementos, ¿no? Una vez que lo encuentro, como ustedes dijeron, no tiene hijos, chau, lo boleteamos. Listo, no hay problema. El árbol sigue en estado válido, ¿no? Bien. Siguiente caso menos feliz. Que tenga que borrar un nodo que solamente tiene un hijo. O sea, un hijo me refiero, de los 2 posibles hijos que tiene, que haya acá abajo un árbol entero de posibilidades. Entonces, si yo de repente, estamos de acuerdo que si yo agarro y mato el 7, el problema es que acá me quedó todo un árbol sin ninguna referencia, no lo puedo alcanzar de ninguna manera. ¿Qué solución se les ocurre? Que el 5 apunta al 9. Claro, ¿por qué eso funciona? Porque los que están en hijos derechos del 5 siempre van a ser más grandes o más chicos. Más grande. Más grandes. Entonces, no importa si es un hijo derecho o un hijo izquierdo, al estar al lado derecho de 5, sabemos que todo esto, no importa el tipo de hijo que tenga, va a ser mayor. Y como solamente hay un hijo, es nuestro mejor candidato para seguir atando todo. Entonces, linkeamos el 5 al 9, perdemos esta referencia, obviamente tenemos un auxiliar apuntando al 7, y limpiamos el 7. Y ahora la estructura queda bien. Pero acá viene el peor caso y el caso más hinchabolas. ¿Qué pasa si yo quiero eliminar el 15 de este lugar? Liam, sí. Disculpa, profe, me surgió una duda de la parte anterior. ¿Qué hubiera pasado si vos tenías un 7 ahí, ¿no? Que eliminaste. Sí. ¿Qué pasaba si el 7 tenía un número menor a 5? Tipo en la izquierda. ¿Puede haber un número menor a 5 acá? Insertame el 4. Mirá, hagamos así. Viene el 4. Yo lo tengo que insertar. Comparo con 12, es menor. Comparo Claro. con 5, es menor. No hay chance de que acá haya un elemento. Si acá, de vuelta, si acá hay un elemento menor a 5, esto ya no es un arma. Se me fue, sí. No, tranca. Igual es pesado esto generalmente de seguir, porque son todas reglas, pero no hay forma. Si estamos a la derecha de un número, o a la izquierda, pero bueno, análogo, si estamos a la derecha de un número, todos los números que están a la derecha sí o sí son mayor a 5. No hay chance de que no. Lucas, sí. Sí, pero siguiendo con lo que dijo Liam, o sea, un 6 sí podría tener a la izquierda el 7. Sí, pero Y ¿qué sí. problema hay? Claro, por eso si borramos el 7, ¿a qué apunta el 5? No, bueno, pará. ¿Vos me estás diciendo este caso? O sea, que acá hay un 6. Sí. Bueno, fíjate acá. Caso no tan feliz, no con un hijo. Caso menos feliz, mismo ejemplo, pero lo hice acá,
¿Qué pasa si tenemos que borrar el 15? El 15 tiene 2 hijos acá. Es el mismo caso. Ok. Pregunta abierta. Acá sí se nos complica. ¿Qué hacemos? Ya entendemos que matar el 15 no es una opción, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hay que buscar? Puede ser que el 2 apunte al mayor que apunta a 15 y que ese mayor después apunte al 13, tipo, en este caso sería el 18, que el 2 apunte al 18, el 18 al 13, pero después ahí ya no estoy seguro. Claro, pero ¿qué pasa? Estamos de acuerdo que si agarramos todo esto y lo reordenamos de alguna manera mágica, sale. Pero hay una forma donde podemos hacerlo y que no quede totalmente desarmada la estructura. ¿Qué creen que va a ser mejor? ¿Eliminar eliminar el 15 y reordenar todo? ¿O reemplazar acá por un candidato que pueda cumplir con el orden que hay acá internamente? El 14 va perfecto ahí. Ok, ¿por qué va el 14 perfecto ahí? Porque es mayor a 12, el 13 es menor y el 18 es mayor. Sí, pero me lo tenés que contestar de una manera algorítmica, imaginando que acá hay 1.000.000 de elementos, no por lo que estás viendo acá. Bueno, pará, justo esa parte no. Hay una razón por la que el 14 es un buen candidato. ¿Y cuál es el otro mejor candidato si no es el 14? El 14 es 1, y estoy de acuerdo con tu razonamiento. Hay un candidato más que es El 16. ¿Por El qué? 16. Ah, tiene que ser hoja. Dejemos en pausa lo de Loja, no es tanto lo de Loja. El 16 es el otro candidato. ¿Qué tienen el 14 y el 16 en común? Junto con el 15, en este caso particular, a ver si lo podemos mandar a un algoritmo. ¿Por qué estos dos y no el 17 o el 18 o el 20? ¿Por qué no el 20, por ejemplo, que es una hoja también? ¿Es el siguiente y el anterior, eso querés decir, o no? Exacto. Si nosotros hacemos una recta, y acá tenemos el 15, que es el nodo de eliminar, justo el 14 y el 16, si me perdonan esta boludez matemática, porque obviamente que hay 1.000.000 de números acá en el medio, pero si estamos con números enteros, ¿qué son del 15? ¿Son sus? A ver si recordamos algún conocimiento matemático. Ejecutivo. ¿Su qué? El Contiguo, sí, son sus cotas, por decirlo de una manera. O sea, si yo me aproximo por izquierda o me aproximo por derecha hacia el 15, con números naturales, así no hablamos de comas, sus cotas superior e inferior van a ser el 14 y el 16, que casualmente son estos dos números que están acá. Existen, ¿no? Ahora, necesito que hagamos un paso más. Suponiendo que esto lo queremos trasladar a un algoritmo, ¿cómo se les ocurre buscar la cota superior o inferior de un nodo en un árbol? A ver si se dan cuenta. Si no se dan cuenta no hay problema, lo vemos, pero ¿qué regla podrían aplicar? Si vas al lado de... Uy. Levanten la mano o decídanse quién quiere. Sí, Dylan. O sea, la cota inferior sí o sí va a tener que estar a la izquierda. La cota inferior tiene que estar a la izquierda del 15, correcto, porque todos los números menores al 15 van a estar a la izquierda. ¿Y luego? Y luego comparas ese número con el que vas a eliminar y ahí decís si vas izquierda o derecha. No, te falta algo. A ver, Manuel, antes de ir. Chico de... Espera, Lauti. Un segundo que Manuel estaba primero en la cola de cosas. Me imagino cómo es, pero no sé explicarlo bien en términos algorítmicos, tipo... Intentá. Decime a dónde vas. Primero sabés que la cota izquierda, o sea, la cota menor va a estar a la izquierda y la cota mayor a la derecha. Bien, perfecto. Hasta ahí estamos de acuerdo. Elegí una, no me importa cuál. Si vos vas a la cota mayor y vas o sea, si vas del 15 al 18 y vas toda a la izquierda al 18, vas a encontrar la cota mayor. Correcto. Y en el otro sería ir a la izquierda y toda a la derecha. Quedémonos en el mayor que dijiste ahí. Vos dijiste algo importante. Si yo voy a la derecha, sé que son los mayores. Y después voy todo a la izquierda. ¿Por qué vas todo a la izquierda?
¿Qué significa ir todo a la izquierda una vez que hiciste un paso para la derecha en este caso? Vas a encontrar el menor de los Vas a mayores. encontrar el menor exacto de los mayores. Análogamente, si voy a la izquierda una vez, ¿a dónde tengo que ir para encontrar el mayor de los menores? A la derecha. A la derecha. Perdón que corté a vos, Lauti, pero estaba Manuel justo en el orden. ¿Vos querías decir algo más? Sí, decime. No, eso que buscas el más chico de los más grandes o el más grande de los más chicos. Exacto. Dylan, te vi levantando la mano, pero después bajando. No sé si querías decir algo. Sí, justo iba a decir eso. Ok, entonces, ahí esa parte es la que a mí me interesa que ustedes razonen, porque ahí es donde ustedes encuentran un algoritmo. Entonces, si yo quiero el número más cercano al 15 de los mayores o la cota superior, en cualquier árbol tengo que ir uno a la derecha o elijo derecho. ¿Por qué? Porque ahí están los elementos de mayor magnitud y luego tengo que ir hasta el último hijo izquierdo. ¿Por qué? Porque es el menor elemento dentro de los mayores. Y análogamente, si quiero ir para la cota inferior, tengo que ir primero un paso a la izquierda, porque son los números menores, y luego a la derecha, porque son todo el mayor número dentro de los menores. ¿Todos ven eso? Es esto que acabamos de hacer, estos dos caminos, es análogo a trazar una recta, tener un nodo A y decir, ok, de los izquierdos, de los menores, tengo que ir para el hijo izquierdo. Los hijos izquierdos son todos los que están acá. Y luego vamos dando saltitos, que es, ok, ¿cuál es el más grande que yo tengo listado en esto? Que pueden ser infinitos, de los que están de este lado sin pasarme. Y lo mismo pasa de este lado, positivo o negativo, y fui dando saltitos para llegar acá. Eso se conoce como, y no me acuerdo qué ejemplo tengo en la diapo, así que me van a tener que dar un segundo, como sucesor inmediato o antecesor inmediato. Ustedes tienen que elegir uno, el que quieran. La forma de hacer el borrado es con un nodo candidato, ¿no? En el candidato, cuando ustedes hacen el algoritmo, eligen, voy a buscar el sucesor inmediato o el antecesor inmediato. Ahí voy con las preguntas, chicos, ¿eh? Entonces, en este caso yo decidí sucesor inmediato. Tomo el hijo derecho inmediato, 18, y luego bajo por todos los hijos izquierdos hasta que no haya más. 17, 16, no hay más. Entonces, el 16 es el nodo que voy a poner acá, que es el mejor candidato a reemplazar en el borrado. Voy con las preguntas. Alguien la bajó, Dylan. En caso de que, por ejemplo, el 13 no tuviera el 14 Sí. y tuviese un número a la izquierda, ¿me debería quedar con el 13? Buena pregunta. En breve voy a ese caso. Ya lo tomo. Está muy bien lo que decís. Ahí vamos. Es análogo a decir, che, si el 16 tuviera un hijo derecho, porque puede pasar. O sea, este es el mejor candidato, pero porque no puede ir más a la izquierda, a la derecha puede haber algo. Ahí lo contesto. Fuera de esa pregunta, ¿se entiende por qué es el mejor candidato? En este caso haría pum, 16. Listo, hermoso, eliminado el 15. Lautaro. Lautaro, no te escucho por las dudas. Que yo me distraje un momento y me perdí la explicación de por qué el 16 era mejor que el 14. No es que es mejor, tenés que tomar una decisión. Porque, a ver, puede ser el 16 o el 14. Yo en este algoritmo busqué el sucesor inmediato. Si buscas el 14, vos buscas el antecesor inmediato, que es el análogo a este. En vez de tomar el hijo derecho inmediato, se toma el hijo izquierdo inmediato, es decir, 13, y luego bajás por todos los hijos derechos hasta llegar al último. Es una decisión, vos podés hacer la que vos quieras. Como bien dijo Dylan, hay un caso que no vimos. ¿Qué pasa si el 16 tiene un hijo derecho? Es decir, yo hice 18, pum, todo a la izquierda, no hay más izquierdos, el 16 es el mejor candidato. Bien.
Supónganse que hay algo acá. Ah, lo spoileé. ¡Ay, no! Reinicié todo. Denme un segundo. F en el chat. Perdón. ¿Toqué? No sé qué toqué. Bueno, F. Ahí voy, chicos. Se reinició todo. La. Vamos de vuelta. ¿Se ve, no? Sí, sí. Perdonen. Fallas técnicas. ¿Qué control con algo? No sé. No sabía que había un atajo para cerrar esto. Bueno. Acá. Bien. Entonces, más allá de que Nico se olvidó de agregar una animación escondiendo esto. Si el 16 tiene un hijo, el caso de mover el 16, ¿qué habría que hacer con los hijos de acá? ¿A quién los linkeamos? ¿Al 17? Exactamente. Movemos el 16 como candidato y lo que tenía de hijo el 16 se queda es como el caso de un solo hijos. ¿Por qué? Porque el 16, todo lo que está a la izquierda del 17 es menor. Por lo tanto, aunque esto sea mayor que el 16, sabemos que está menor al 17. Y una vuelta tuve una pregunta de un alumno que dijo, pero no hay nada entre el 16 y el 17. Sí, hay 1.000.000 de números, hay infinitos porque pueden haber comas. Yo no las uso porque baja, pero puede haber elementos, ¿sí? Movemos el 16 para arriba y el 17 se queda con los hijos que tenía el 16. Y ya está. ¿Se entendió? No me quedó tan claro eso último de... Ok. ¿Qué pasa? El 16 es el mejor candidato porque de los mayores a 15 es el menor. ¿Qué pasa? Este 16, si bien no tiene hijos izquierdos y no tendríamos que seguir bajando, puede tener hijos derechos. Entonces, esto no hay que dejarlo colgado. Si vamos a mover el 16 arriba, como reemplazo del 15, todos estos hijos que estaban con el 16, como siguen siendo menor al 17, no hay problema con ponerlos de hijos directos del 17. Ah, claro, me estaba confundiendo porque nosotros, como sabemos que es el mejor candidato de esta rama, no Sí, tiene más hijos izquierdos. claro, pero puede Claro, tener por eso derechos. tenía solo derechos. Exacto. Si Ah, tuviera claro. izquierdos, hay que seguir bajando. Claro, para Cuando buscar ya no bajamos otro. más, nada nos quita que pueda haber un hijo derecho. Entonces, hacemos el cambiazo. Está bien, está bien. Gracias, profe. No hay problema. ¿Complejidad de esto? Ya no tengo más mate, así que la clase se está por acabar. Complejidad, complejidad, complejidad. ¿Qué hicimos? Buscamos un elemento, que es el elemento a eliminar, y luego hicimos un conjunto de operaciones. Ese conjunto de operaciones, aunque sean finitas, se puede englobar dentro de una operación. Entonces, Manuel. ¿O de los genes también? ¿Puede ser? Sigue siendo O de lo N, porque la búsqueda fue logarítmica y después, bueno, hicimos un switcheo de cosas, pero ese switcheo, no sé, 3, 4 operaciones. Sigue siendo uno de lo N. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora sí llegamos a la pregunta que me hicieron un par de personas y es ¿por qué nos importan los recorridos en los ABBs? ¿Qué pasa si aplicamos los recorridos que recién vimos, in-order, post-order, pre-order, a un árbol? No me acuerdo si... Ok, bien. Entonces, si yo hago el pre-order, es decir, visito el actual, luego hago el izquierdo y luego el derecho, me queda así. Me queda, bueno, 20, 15, 10, 5... Estoy pensando. 13, 17 y 19. Sí, 17 y 19, 25, 30, 27, 35. Si lo hago in order, que este es el más fácil, yo quiero creer, por su nombre y por lo que van a ver acá, tengo 5, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 25, 27, 30, 35. Y post order, 5, 13, 10, 19, 17, 15, 20.
27, 35, 30, 25, 20. Vamos por el fácil. Si lo hago in order, ¿qué me da el recorrido in order? Que lo dice la palabra mágicamente. Está ordenado. Excelente. Me da un Ordenado. recorrido ordenado del árbol. Es decir, literalmente lo que dice el nombre del recorrido, in order. Si yo quiero un array o una devolución ordenada de mi árbol, una versión ordenada, hago un recorrido in order, ODN, acá lo tenés, ¿sí? Los otros dos son un poco más jodidos de ver. Empecemos por el preorder. Imagínense que yo les voy tirando estos números. ¿Tienen idea de qué representa este recorrido? Es jodido verlo, no es necesario que lo vean, no se preocupen, pero juguemos un toque. Creo que ya es lo último de la clase, porque me quedé sin mate. ¿Alguno se anima? O con el posorder, si ven algo del posorder también, pero es más jodido todavía verlo. No entiendo qué tengo que ver, porque es como que. La utilidad de esto, a ver, ves clara la utilidad de esto, ¿no? Claro, Esto te da un está todo bien recorrido ordenado. bonito, Eso- ordenadito. Bien. Hay dos utilidades para cada uno de estos. Manuel, sí. El postorden, no sé exactamente cómo explicarlo, pero me imagino que puede servir como recorre los dos hijos Ujú. para eliminarlos, tipo si lo guardas en memoria. Es exactamente eso. Es el recorrido más eficiente para eliminar un árbol sin necesidad de hacer ningún tipo de switches, porque estás eliminando hojas en todo el momento. Fíjense que si hacemos 5, eliminamos hoja. 13, eliminamos hoja. 10 ya no tiene hijos, porque los acabo de eliminar, por lo tanto elimino una hoja. 19 es hoja, 17 es hoja, 15 es hoja. Hoja, 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 hoja. Es la forma de eliminar un árbol más directa que hay. Ponele que las iteraciones de las eliminaciones estaban teniendo un problema de complejidad, esa va a ser la forma más eficiente. Hay una forma de eliminar que a ustedes les encanta hacer con los TPs, que no lo van a tener que hacer porque no tienen que hacer TP, pero es, bueno, elimina la raíz. ¿Qué significa esto? Para eliminar todo el árbol. Entonces, si yo elimino el 20, tengo que buscar un candidato. Entonces, si elimino el 20, voy uno a la izquierda, uno a la derecha, reemplazo con el 19. Ahora el 19 está acá. Elimina la raíz. Ok, voy de vuelta, voy acá, ahora es el 17, tuki, tuki. Se entiende que eso es mucho menos performante porque estoy agregando un overhead de operaciones. Multipliquen esto por miles de cosos y la verdad que estoy agregando, si cada operación es bajar por un coso, es un logaritmo para eliminar un logarítmico, una búsqueda, otra búsqueda, otra búsqueda, otra búsqueda, otra búsqueda, hasta que elimino 1.000.000 de elementos. Se entiende que eso es muchísimo mejor si lo elimino así, porque hago un recorrido post-order, o ya lo grabé en su momento, y digo, bueno, en vez de hacer esa hermosura de eliminar siempre la raíz, total, a mí me importa un carajo, los elimino así. Entonces hago poda, 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 poda. Esto es conocido como una operación de poda. ¿Por qué? Porque estás eliminando el árbol desde abajo hacia arriba, ¿sí? Muy bien, no sé quién me lo dijo, ya me olvidé del nombre, pero bien dándote cuenta. ¿El preorder? ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, no los quiero retener al pedo, así que vamos a hacer una más. ¿Qué pasa si yo inserto en este orden? O, es más, ¿qué pasa si yo inserto en este orden? ¿Genero el mismo árbol? ¿Sí? ¿En qué? O sea, ponele que inserto en este orden los árboles. Inserto el 5. Ahora inserto el 10 y ese es mayor. Ya con esto ya vemos que esto y esto son distintos, ¿no? ¿Qué pasa si inserto en este orden? Lautaro, sí. Ah, claro, porque si lo insertás con el in-order te queda la lista, ¿no? Y después con el preorden te queda exactamente como ya está. Exacto. Preorder sirve para hacer una copia fiel del árbol. Si ustedes tienen que transmitir un dato
o una estructura de datos replicándola, esta es la forma en la que van a construir exactamente el mismo árbol. Con ningún otro recorrido ustedes pueden armar esto. Si ustedes insertan con el posorder, van a poner el 5, después van a poner el 13, después va a venir el 10, que está acá, y ya este árbol va a ser totalmente distinto. Y es más, como bien dijo su compañero Lautaro, ¿qué pasa si yo inserto esto in order? ¿Qué forma va a tener el árbol? Vamos a empezar a hacerla. Todo para la derecha, ¿no? Son Exacto. todos mayores. 10, 13, 15, 17. ¿Qué problema tenemos con esto? O lo que es análogo a magia. Bueno, copia del árbol, recorrido ordenado, orden de borrado. Sí, bueno, spoiler alert. ¿Qué pasa? ¿Qué problema tenemos si hacemos un árbol que sea todo a la derecha o todo a la izquierda? O la mayoría. ¿A dónde se nos van las complejidades de operaciones? ODN. ODN. Entonces, acá empieza el concepto de árboles balanceados. Como les dijimos, si insertamos 1, 2, 3, 4, 5, hay una forma de insertar los árboles que nos está rompiendo todo. Porque si yo tengo que insertar un número, el 6, llego al final, inserto. Si yo tengo que buscar un número, y cada vez que yo estoy bajando, en vez de matar una parte del árbol, sigue estando todos los elementos, lo cual significa que nos convertimos en ODN, lo cual significa, este es un caso de árbol degenerado, se dice, en lista. Para solucionar esto, ahí voy con vos, Lautaro, para solucionar esto, hay algo que se llaman rotaciones, ¿sí? Lo van a ver más adelante, lo van a ver, creo que la clase que viene, teórica, no conmigo. Tengo que ver quién da esa clase. Antes la daba Vale, podría tomarla, pero no sé si llego ahora. Pero cuestión, que hay una forma de insertar elementos que te rompe todo el árbol. Por lo tanto, cuando se insertan elementos, se trata de que la diferencia de hijos que tienen entre un nodo y otro no supere cierta cantidad. Eso es una ABL, o árbol balanceado. Van a ver un concepto hermoso, que estoy siendo sarcástico, es horrible, que es rotaciones. Van a haber distintos casos escenarios en donde ustedes insertan elementos y van a tener que rotar esos elementos y switchearlos para mantener un balance dentro del árbol. Eso van a ver la clase que viene, pero sepan hasta ahora que acá el problema con el que nos quedamos en esta clase es que un árbol puede degenerarse en lista. No queremos eso porque el árbol está repiola. El árbol te convierte en logarítmico todo lo que ustedes tenían antes en lineal. Entonces queremos mantener la estructura. ¿Cómo mantenemos la estructura? Con un ABL o un rojo-negro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Próxima clase. Lautaro. No, yo ya bajé la mano porque antes la tenía. Ok. Listo. Perfecto. Entonces, aplicaciones últimas. Sí, Liam. Sí, Dylan. Puedes volver a la anterior. ¿Yo? O sea, ahí tengo una idea medio al aire, pero ¿qué sería algo así como agarrar uno de abajo y hacer que sea el primer hijo del uno y ahí ir armando? No, ni siquiera. El concepto o sea, sí es por ahí, pero es antes. Cuando vos insertás el 1. Listo. Insertás el 2. Ok. Por ahora, vos tenés un balance. Es decir, tenés dos elementos, pero acá no hay nada, pero acá hay uno, no hay tanta diferencia. En el momento en que insertás el 3, para que te des una idea, esto hay que rotar. ¿Por qué? Porque acá hay un desbalance. Acá hay 0 elementos y acá hay 2 elementos. Vos querés que por lo menos la diferencia sea de 1. Por lo tanto, vas a tener que aplicar una rotación tal que el árbol te quede mínimamente así. Y cuando agregues otro elemento, capaz que todo está bien, porque sigue balanceado, sigue habiendo una diferencia relativamente coherente, pero cuando agregues este, vas a tener que volver a rebalancear, lo cual te va a convertir el árbol, no me acuerdo las rotaciones bien aplicadas, pero básicamente tendrías que hacer algo así. Y así se va complejizando. Personalmente no me encanta el tema de balanceo de árboles, tenés que llevar traqueo de cosas, y son bastantes cosas,
pero... Claro, 3, sí, tenés razón, 3 se convierte en raíz. No me acuerdo las rotaciones de memoria, tengo que repasarlas, pero bueno, la idea es que de esto capaz estaría bueno que te quede el 3 como raíz y 2 elementos de este lado y 2 elementos de este lado. Lo van a ver en la siguiente clase, no los voy a embolar con eso, y porque aparte no me sé las rotaciones de memoria. Dylan, creo que Liam fue primero. Dylan, ¿vos tenías alguna pregunta? No, iba a decir como que voy a buscar la próxima raíz en el lado que tiene como más peso. Es que sí, es reencontrar la forma del árbol, lo van a ver. Aplicaciones de árboles, para que tengan un poco una idea en dónde se usan, para conformar índices, tanto de uno como múltiples niveles. De vuelta, índices, esta clase recuerden que era previa a hash, por lo tanto, ya vieron índices con hash que son mucho más eficientes, pero también se pueden usar árboles como índices. De hecho, en el hash, esto está bueno saberlo, en el hash cerrado, con direccionamiento abierto, creo que no me estoy confundiendo, sí, recuerdan que ustedes tenían una tabla con punteros a estructuras externas. Bueno, en vez de ser listas, estas estructuras externas podrían ser árboles, por ejemplo. Entonces, ahí tienen un hash que, además de redirigir bien, el peor caso de complejidad de acceder a un elemento sería logarítmico en vez de lineal. En vez de tener un árbol, ustedes antes tenían una lista y ahora lo mejoraron con un caso de árbol, por ejemplo. Entonces, esos índices también se pueden implementar. Se usan para mejorar algoritmos de búsqueda, de vuelta, optimizaciones de búsqueda, ordenados streams de información entrante. Eso es generalmente para los mapas en, creo que Photoshop o ese tipo de cosas donde usas una estructura de árbol para ordenar tus datos. Estructuras de árboles generados tipo tree, map, tree, set, internamente con ABBs balanceados. Y implementación de colas de prioridad doble por prioridad máxima o mínima. Vamos a ver heaps más adelante y hay un poquito de llamada de esas cosas, pero para que tengan una idea de aplicaciones y usos. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? Bien, coincidente con el mate gastado. Lucas, no sé si andas por ahí. No está Lucas. Bueno, antes de que lo cortemos, de vuelta, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Tu última chance. Sí, Agustín. Yo más que nada no es de la clase ya directamente, es de la lista de los correctores. Ok. Si la iban a subir. Creo que Lucas dijo eso al principio, creo que dijo que la iba a subir. Por supuesto, sí, la vamos a subir, sí. Bueno, gracias. Mirá, puedo escribir acá. Wow. Ok, no hay problema. Bien. Entonces, yo, Lucas, no tengo más nada. No sé Dale. si hay algo más o... Perfecto, no, ya está, ahora no, ya estábamos, ya tuvieron suficiente. Bueno, gracias Nico. Como les dijiste, la clase que viene vamos a ver el tema de árboles balanceados, autobalanceados. ¿Sí? ¿Está dando alguien esa clase, Lucas? ¿Yo? Listo. Sí. No, pero no sabía, antes creo que la daba Valen y La daba Valen, no sí. me acuerdo. En algún momento la agarraré. Bueno, sí, si te interesa, pues sabes que no hay ningún... Yo no me resisto. No. Pero bueno, listo, entonces, nos vemos la clase que viene, déjenme llenar la grabación.